2020, la pandemia. José Ramón Cosío. Viernes, 12 del día, tiempo del centro. En vivo por www.aristeguinoticias.com. Aristegui, en vivo. Regresamos. Bueno, entramos en esta parte final del programa y vamos a conversar con Alberto Atié. Pues Alberto, como sabemos, en su momento fue sacerdote, en su momento siempre ha tenido un papel muy importante en su defensa por los derechos humanos, en su defensa de las víctimas de abusos diversos a lo largo de muchos años. Desde luego, el caso Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, pues lo han marcado como nos ha marcado a muchos que hemos seguido de cerca estas historias y otras tantas en las cuales se ha involucrado como defensor de nuestros derechos fundamentales. Participó como uno de los interesados en presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y ayer que conversábamos con uno de los participantes que promovió un recurso legal y que ha logrado que una instancia judicial obligue a un juez federal a pronunciarse acerca de si fue o no legal el nombramiento de Rosario Piedra a la Comisión de Derechos Humanos, nos mandó un mensaje para decirnos que a él mismo vivió la experiencia similar, él mismo como participante de ese proceso en el que no ganó, obviamente, en el que no fue designado, se inconformó. Pero a diferencia de nuestro invitado de ayer, él fue desechado su recurso legal y decidió acudir a las instancias de la justicia interamericana. Y le propuse a Alberto Atié que nos contara con mayor amplitud de esto que estoy delineando a grandes rasgos. Alberto, bienvenido y muy buenos días. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, Carmen, con mucho gusto, claro que sí. Cuéntanos sí, te escuchamos perfectamente. Cuéntanos el tramo de historia que aquí definí en estas grandes líneas. ¿Qué tipo de circunstancia tuviste o viviste que te hizo inconformarte? ¿Qué respuesta tuviste de la justicia mexicana? ¿Y cómo va el asunto de la justicia internacional? Bueno, Carmen, brevemente te diría que, agradeciendo y reconociéndote tu trabajo periodístico y de tus equipos, tú estuviste presente desde hace ya bastante tiempo, en el cual me tocó liderar tanto la oposición a la reelección de Raúl Plasencia a la Cámara. Presentamos una denuncia por juicio político desde antes de que entrara el presidente Peña Nieto y logramos precisamente que no se reeligiera. No fuimos los únicos, pero colaboramos en eso. Luego vino la elección de Luis Raúl González Pérez, a quienes me invitaron a formar parte del Consejo Ciudadano. Yo participé, pero luego estuve renunciando, de hecho, Carmen, sin salirme públicamente. Pensaba pedir una cita al Senado para expresarles mi inconformidad sobre temas que había planteado, y después decidí proponerme como uno de los candidatos a la presidencia de la CNDH. Pero antes estuvimos trabajando con el Senado y con organizaciones de la sociedad civil para que hubiera un parlamento abierto y se pudieran no solo revisar las candidaturas, los perfiles, las trayectorias de los candidatos, sino a su vez hubiera una opinión tanto del Senado como de las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos todos los estudios hechos, pero después nos dimos cuenta, como te contó Carlos, que nos hicieron una chicanada dentro del Senado por parte de Morena, bajo la consigna del presidente de nombrar a la señora Piedra. De hecho, nosotros le sugerimos y le invitamos a que no aceptara el cargo hasta que no se dirimiera la controversia en torno a si había sido legal y legítima el nombramiento que ella había recibido por parte del Senado, pero no aceptó, Carmen. Entonces, hubieron varias iniciativas, de entre ellas la de Carlos, que se inconformó con un amparo, y otros ex candidatos como él. De mi parte, yo también me inconformé con ayuda de él y presenté un amparo, me fue desechado. Luego me fui al colegiado en una queja que también me fue desechada,
y con apoyo de Santiago Corcuera y otros abogados logramos presentar una petición que se llama ante la Comisión Interamericana. ¿Cuál es el objetivo de todo esto, Carmen? Bueno, primero, salvaguardar los derechos de toda persona que se ve violentada en los mismos, en nuestro caso, dentro de un proceso de elección. Tenemos derecho a ser elegibles y elegidos o elegidas, en su caso, si reunimos las características y si por razones institucionales se violan esos derechos de elección, pues tendríamos derecho a una réplica o alguna inconformidad. En México, de acuerdo con la ley de amparo, en principio no se puede objetar ninguna decisión de alguna autoridad que se define a sí misma como soberana. Los tres poderes de la Unión se definen como poderes soberanos. Nosotros estamos en contra de ese concepto de poder soberano, sea quien sea, y creemos que los poderes están al servicio de la ciudadanía, de las sociedades, y en este caso muy particular, la CNDH como representante. Fíjate, interesante el origen del ombudsperson, porque antes se era llamado ombudsman, era precisamente para hacerle llegar la voz y recomendaciones a la autoridad competente sobre lo que realmente estaba pasando más allá de las opiniones de sus cortes. Así nació el ombudsperson, el ombudsman en Suecia hace ya muchos años, Carmen. Y precisamente la idea era eso, autonomizar, ciudadanizar y no volver a controlar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es lo que está ahorita en juego, no solo de parte nuestra, sino, como tú ves, de parte de grupos de mujeres, de parte de grupos de poder parlamentario como Morena en ambas cámaras, de parte incluso del Poder Judicial al que le pedimos que salvaguarde los derechos constitucionales. Es decir, hay una gran controversia sobre si volver a controlar todo el poder en uno solo o simplemente seguir ciudadanizando, democratizando y haciendo que los poderes sean revisables, criticables, analizables y por lo tanto pues sean o no continuables por parte de la sociedad civil en materia de votaciones diferentes o de revisiones, como en este caso el tema de la famosa revisión del mandato en el 2022 que va a venir, y ahora con el tema de las consultas, así se juzgan o no a los presidentes anteriores. Carmen, por eso votaron por el presidente, para que él se encargara de llevar a juicio a todos los responsables de la corrupción. No hay nada que preguntar, ya está votado por 30 millones de personas en general para que se haga ese ejercicio de este poder, porque como tú misma lo has señalado muchas veces, tus investigaciones no prosperan porque no hay voluntad política para ello, no porque la sociedad no lo quiera, no porque no le interese, no. Tú has hecho unos grandes trabajos muy valiosos y necesitamos que se aplique la justicia en México. Eso es lo que estamos buscando, Carmen. Pues ahí está esto que seguiremos de cerca en el ámbito ya de la justicia internacional. Por lo pronto, gracias por contarnos, Alberto Atié, y seguiremos en comunicación como siempre. Muy buenos días. Muy buenos días a ti y gracias por escuchar, Carmen. Al contrario, gracias, Alberto Atié. Nos vamos con esto, se acabó el tiempo. Pásela bien, que tenga un buen fin de semana, buen viernes. Nos vamos con este resumen final. Lo mejor de Aristegui Noticias. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que tras la captura de José Antonio Yepes Ortiz, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, se registró una disminución de 19.96% en el delito de homicidio doloso en Guanajuato. Bueno, por ejemplo, Guanajuato,